Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Día donde ya tenemos la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos encima. Esta va a ser a las 2 de la tarde hora de Nueva York y a las 2:30 de la tarde. Como siempre vendrá la publicación de la conferencia de prensa que hace Janet Yellen, una reunión sí, una reunión no, en lo que es estas decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Esta es la última oportunidad en este 2015 que tiene en vías de normalidad, ¿no? Porque siempre puede haber algo sorpresa por ahí, en vías de normalidad para poder estar decidiendo un aumento ya en este 2015, como tanto ha estado defendiendo Janet Yellen en los últimos, por lo menos 3 meses, ha estado haciendo una defensa bastante férrea de la idea de poder estar aumentando las tasas de interés antes de que termine este año. Eso es lo que mayormente se espera en el mercado. ¿Cómo estamos esperando esta decisión? Mire, en los mercados el día de hoy parece haber algo de optimismo en lo que es el tema de los mercados accionarios. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio, super volátil, ganó hoy 2.61%, el Shanghai Composite estuvo ganando el 0.19% y el Hansen de Hong Kong el 2.01%, han sido ganancias extraordinarias. El día de ayer tuvimos también un subidón impresionante en las bolsas europeas. El Eurostock 50 agrega esta subida del día de ayer, 0.97% el día de hoy. Ya está en las 3.273 unidades el Eurostock 50. El FTSE 100 de Inglaterra gana 0.99% en esta mañana y está ya por arriba de las 6.000 unidades. Está en 6.077 puntos en esta jornada del día de hoy. De hecho, ya el día de ayer había cerrado arriba de las 6.000 unidades. El DAX Industrial de Alemania gana el 0.93% y está cotizando en las 10.548 unidades. El CAC 40 de Francia gana 0.83% y está en las 4.653 unidades, mientras que el IBEX 35 en esta jornada tiene una ganancia de 3/4 de punto, ya un poco más, 0.77% en este momento, y está en las 9.785 unidades esperando a esta decisión de la Reserva Federal. El día de hoy el Dow Jones está ganando ya en este momento 0.91%, en los 4 primeros minutos de cotizaciones de esta mañana gana el 0.9% y rebota hasta las 17.682 unidades. Standard & Poor's 500 recupera el nivel de las 2.060 unidades, está ganando 3/4 de punto en esta jornada, mientras que el Nasdaq gana también poco más de 3/4 de punto, 0.78% el día de hoy, y cotiza en las 5.033 unidades. Es decir, hay optimismo en las bolsas, hay un dato o una pizca de apetito por el riesgo en esta jornada donde se esperaría la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El dólar index quieto como piedra, no se mueve, tenemos 98.25 la cotización, apenas 0.05% arriba del cierre anterior. En el tema del crudo sigue su desliza hacia la baja en esta jornada a 36.67, de todos modos ha estado en niveles relativamente sostenidos. Estamos hablando de 36.69 el barril del crudo dulce ligero en esta mañana. Oro y plata están ganando 0.93% el oro. Estamos hablando de 1.071.50 el contrato de oro y el de plata en 14.08. Es una ganancia del 2.29%. Ya no son ganancias menores, las del día de hoy, tanto para el oro como para la plata. En el tema del cobre también hay un rebote el día de hoy del 0.7%. Está en 2.07 el contrato de cobre para esta mañana del día de hoy. Y en los fundamentales, bueno, pues resulta ser que se da otro descalabrillo por ahí. La producción industrial en los Estados Unidos baja,
0.6% en noviembre, desciende por tercer mes consecutivo, dicen debido a los bajos precios del crudo, la débil demanda de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos y el efecto de un clima cálido en el uso de la electricidad. El indicador que mide la producción en los sectores de manufactura, eléctrico y minería bajó en noviembre a una tasa ajustada de efectos de calendario del 0.6% mensual, dicen los datos de la Reserva Federal. Es la mayor caída desde marzo del 2012. La utilización de la capacidad descendió también en noviembre a un 77% cerrado, desde el 77,5% que teníamos en octubre, tocando así su nivel más bajo en 2 años. También los economistas estaban esperando que la producción industrial bajara, pero nada más un 0.2% en noviembre, y que la utilización de la capacidad quedara en un 77.4%, se bajó hasta el 77.0%. La producción manufacturera, que representa 75% del total de esta producción, se mantuvo sin cambios el mes pasado. Así las cosas allá en Estados Unidos, donde por cierto, el otro dato que salió, el del número de viviendas iniciadas en Estados Unidos, aumentó en un 10.5% con respecto al mes anterior, hasta un total ajustado de 1.173, no es cierto, de 1.173 millones de unidades, informó este miércoles el Departamento de Comercio. Esta mejora prácticamente compensa la caída del 12% que se registró en octubre y sitúa la variación interanual de noviembre con un crecimiento del 16.5%. El inicio de construcciones de vivienda unifamiliares, que representa cerca de 2/3 del mercado, aumentaron un 7.6% respecto a octubre, hasta tocar su nivel más alto desde enero del 2008. La construcción de viviendas multifamiliares, que incluyen departamentos y bloques de apartamentos, aumentó un 18.1%. Las peticiones de permisos de construcción también se vieron con un incremento del 11% para tocar los 1.28 millones, casi 29, casi 29 millones de unidades. Los economistas estaban esperando un dato de inicio de viviendas de 1.14 millones de unidades y la concesión de 1.15 millones de permisos de construcción de viviendas para este mes de noviembre. Así las cosas el día de hoy. En Europa, Eurostat incrementó la estimación de inflación interanual de la eurozona en noviembre, situándola en el 0.2%, por arriba del 0.1% que se esperaba, reflejo del aumento de la estimación del ritmo de subidas de los precios en el sector de servicios, que fue del 1.2% frente al 1.1% original. La cifra supone un modesto repunte en la tasa de inflación del 0.1% registrada en octubre, aunque sigue muy lejos de alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo de acercarse por debajo del 2%. Eurostat confirmó además que la inflación subyacente, es decir, la que quita los elementos más volátiles, se desaceleró en noviembre a un 0.9% interanual desde el 1.1% de octubre, en medio de la desaceleración del ritmo de la caída de los precios de la energía. Desaceleración en el ritmo de la caída, pero siguen habiendo caídas. En cuanto al dato mensual, el índice de precios al consumidor bajó 0.1% en este 11º mes del año, una décima menos que la caída que se estaban esperando los analistas. Y el índice de precios al consumidor subyacente mensual bajó un 0.2%. Y vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 40 minutos. De regreso, la economía del Reino Unido crea 207,000 empleos y la tasa de paro baja al 5.2% en el Reino Unido. Sin embargo, todavía no eche las campanas a volar. En el comparativo anualizado, los salarios excluyendo los bonos solo ganaron el 2% en esta última ocasión. Además, el PMI compuesto adelantado baja en el mes de diciembre ya en la eurozona. Y en Grecia el Parlamento aprueba más medidas a cambio del nuevo desembolso de rescate. Le voy a tener los detalles. Todo esto y más de regreso en el segundo bloque de Punto 9, que regresa después de este breve corte. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú?
¿Qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Presta el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo. Música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Wow, y acaba de salir la noticia. A Brasil le recortan la calificación de crédito a territorio basura por parte de Fitch. Fitch recorta la calificación de Brasil, insisto, a territorio basura en esta mañana del día de hoy. Bueno, siguiendo con más información en esta jornada, fíjese usted que en el tema de lo que es el dato de la economía británica que se dio el día de hoy, el desempleo de agosto a octubre en el Reino Unido se redujo en 110,000 personas y la tasa de paro se sitúa en el 5.2%, la más baja desde el trimestre que concluyó en enero del 2006, ya que la economía creó 207,000 nuevos puestos de trabajo, dicen los datos publicados este miércoles por la agencia de estadísticas británica. Este descenso del empleo, sin embargo, no provocó una aceleración de los incrementos salariales, es decir, la presión inflacionaria que el mercado laboral podría estar generando, no se apersona todavía, al menos al nivel que se estaba esperando, lo que le da un poco más de espacio al Banco de Inglaterra para mantener los tipos de interés sin cambio en sus niveles ultrabajos. Los salarios promedios semanales, sin contabilizar las bonificaciones, aumentaron un 2% entre agosto y octubre, según la agencia de estadísticas, su ritmo más bajo de crecimiento desde el trimestre que concluyó en febrero. Los salarios comenzaron a subir en el Reino Unido en el último trimestre del 2014, luego de 6 años complicados, pero las cifras muestran que desde entonces los incrementos están perdiendo fuerza. Para los responsables de política monetaria del Banco de Inglaterra, estos datos del miércoles podrían indicar que el desempleo todavía tiene margen para bajar más allá en el Reino Unido antes de que la mayor competencia por los empleados provoque una presión inflacionaria en lo que es la economía. Así que bueno, pues ahí tiene usted el dato publicado el día de hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Continuando con más, le decía yo, el índice de gestores de compra, por sus siglas en inglés PMI, el compuesto para la eurozona, se redujo con respecto al mes anterior, según los datos publicados este mes de diciembre, todavía de manera preliminar. El PMI compuesto de la eurozona preliminar se situó en diciembre en el nivel de 54, frente al nivel de 54.2 que habría registrado en noviembre, y la previsión de que dicho nivel se mantuviera. La economía de la eurozona se ha ralentizado ligeramente en el último mes del año, lastrada por el impacto negativo que tuvieron los atentados de noviembre en París sobre el sector, sobre todo de servicios francés. El PMI del sector de servicios se sitúa en diciembre en 53.9 según el dato adelantado, frente a los 54.2 de noviembre. Ahí la caída se nota un poquito. La previsión que había en el mercado es que alcanzara el nivel de 54, así que hasta eso salió un poquito mejor a lo esperado. No es cierto, perdón, cayó un poquito más allá de los 54 esperados a 53.9. La actividad manufacturera, sin embargo, se aceleró en esta región, incluyendo a Francia, y se expandió a su mayor ritmo en 20 meses. El PMI manufacturero adelantado de diciembre, según Markit, se situó en 53.1 allá en la eurozona desde el nivel de 52.8 de noviembre y por encima de la previsión del 52.8, es decir, sin variaciones con respecto a la previa que tenían los analistas. Como los pedidos nuevos han seguido aumentando, el subíndice de empleo aumentó al mayor ritmo también desde mayo del 2011. En el cuarto trimestre, el PMI compuesto promedio registró su nivel más alto en 4 años y medio, lo que apuntaría a una aceleración de la economía a medida que el 2015 se acerca al final, pero pese al repunte, las empresas siguieron rebajando sus precios, lo que indica que si no hay una aceleración significativa en el futuro, el Banco Central Europeo no verá todavía un resultado directo en sus aumentos en la expansión cuantitativa, al menos por ahora.
Y pasando a otra información europea, fíjese usted que el Parlamento de Grecia aprobó el nuevo paquete de medidas acordada con los acreedores a cambio del desembolso de 1.000 millones de euros que todavía quedaban pendientes para este año y que incluyen la posibilidad de vender créditos morosos a los denominados fondos buitres. La ley salió adelante únicamente con el apoyo de los 153 diputados de la coalición de gobierno y tuvo 138 votos en contra y 9 diputados ausentes. El compendio legal contiene los 13 requisitos previos acordados con las instituciones acreedoras y entre ellos la polémica venta de los créditos morosos en poder de la banca helena a los fondos buitres, en su mayoría en manos extranjeras. Durante el debate, el Ministerio de Finanzas, encabezado por Euclides Sakalotos, contestó a las críticas de la oposición para tramitar leyes tan importantes por el procedimiento de urgencia que solo deja un día para que el debate en el plenario se dé, aduciendo a la necesidad de recibir este subtramo de rescate antes de que finalice el año. Bueno, y es que si no lo hacen así, este dinero no es que se pierda, pero tendría que programarse y probablemente podría tardar 1 o 2 años más en aparecer en la agenda, ¿no? De lo contrario, así que, dicen ellos, hay que apurarnos a ver si sacamos este dinero este mismo año. Sakalotos aseguró que todavía podría negociar sobre las deudas de las pymes para las deudas de consumo y para las hipotecas, ya que el gobierno ha logrado dejar para febrero la discusión sobre lo que ocurriría con los créditos no devueltos de las pymes de consumo o las viviendas que no están bajo protección contra el desahucio. La oposición, en cambio, reprochó al Ejecutivo heleno que permita la venta de la cartera de préstamos morosos a este tipo de fondos buitre y le responsabilizó de llevar a cabo una política que ha hecho aumentar este tipo de deudas. La ley contempla también la privatización parcial de la compañía de electricidad, de distribución de electricidad ADMIE, la nueva tabla salarial de los funcionarios y la creación de un fondo de privatizaciones que sería supervisado en conjunto por Grecia y sus acreedores. Bueno, pues esto es lo que acordaron ahí en el Parlamento el día de hoy y con esto pues se allana el camino para recibir estos 1.000 millones restantes que podrían ser inclusive tan pronto como la próxima semana todavía, ¿eh? Y continuando con más información, fíjese usted que los líderes del Congreso de Estados Unidos acordaron retirar la prohibición para exportar petróleo que durante 40 años estuvo vigente en Estados Unidos, una decisión histórica que refleja los cambios económicos y políticos que ha provocado el florecimiento de la prospección petrolera en Estados Unidos, sobre todo con el tema del petróleo de esquisto. La medida que permitiría exportar petróleo desde Estados Unidos es la más importante de un acuerdo sobre legislación del gasto y la fiscalidad que los líderes republicanos anunciaron a última hora de este martes. Sin embargo, los demócratas aún no han confirmado este acuerdo. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado deberían de aprobarlo y el presidente Barack Obama rubricarlo para que ya se convierta en ley. El pacto acabaría con la prohibición, algo prioritario para que los republicanos y el sector petrolero se tomen las medidas al mismo tiempo para el medio ambiente y las energías renovables que exigen a cambio los demócratas, como es el tema de la prórroga de los créditos fiscales para la energía solar y eólica, la autorización durante 3 años más de un fondo para la conservación y la exclusión de las medidas que bloqueen las principales leyes medioambientales del gobierno de Obama. Esto, según dice un asesor republicano. El acuerdo supone una victoria largamente esperada para el sector petrolero, unos días después de la cumbre del clima, en la que se acordó reducir acusadamente las emisiones de petróleo y otros combustibles, algo a lo que se opina está oponiéndose el sector petrolero, obviamente. Más de una docena de petroleras, como la Continental Resources o la ConocoPhillips, llevan casi 2 años haciendo lobbying para que el Congreso retire la prohibición de las exportaciones de petróleo con el argumento de que esto eliminaría las distorsiones en el mercado, estimularía la economía de Estados Unidos e incrementaría la seguridad nacional. Algunas refinerías estadounidenses se oponen a las exportaciones de petróleo porque dicen que su negocio se vería dañado si el petróleo se envía al extranjero para refinarlo y han advertido de que los mayores costes podrían trasladarse a los consumidores. En el estado dicen no limitan las exportaciones de productos petroleros ya refinados, que se han más que duplicado
desde el 2007. El Congreso de Estados Unidos prohibió las exportaciones de petróleo en la mayoría de las circunstancias tras el embargo petrolero árabe en 1973, que disparó los precios del crudo y la gasolina, pero con el creciente uso de del fracking oil y otras tecnologías de prospección en los últimos años, la producción petrolera estadounidense se ha disparado un 90% desde agosto del 2008, lo que ha contribuido a reducir los precios de la gasolina a niveles que no se veían desde 2009. Hizo falta un desplome de los precios del petróleo, que está en niveles inferiores a 40 por barril, para que el tema pasara a ser ya una de las prioridades de la agenda de los republicanos. Pues a buenas mangas, diríamos ahora, ¿no? Pero en fin, estos últimos precios que están bajando dieron el impulso para la retirada de la prohibición. Sin embargo, pues le digo, reducen el impacto económico de corto plazo de esta decisión, porque el mercado mundial está saturado de petróleo y las petroleras estadounidenses ya han comenzado a reducir su extracción en estos momentos. Y son ya en este momento las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un corte comercial y de regreso. Bruselas no le contará en los gastos de seguridad a Francia para el cálculo de su déficit. Además, tenemos el tema de China, que pues firma para el intercambio automático de información financiera a partir del 2018. Y la Unión Europea podría decidir este viernes extenderle las sanciones económicas a Rusia por su anexión de Ucrania. Además, el tema de Irán y su entrada al mercado petrolero, bueno, pues ya la Organización Internacional de Energía Atómica cierra la investigación, pero los expertos de la ONU señalan que una prueba balística que hizo Irán hace unos cuantos meses infringe las sanciones que se le habían dado a este respecto. Sobre esto y más le tengo información al regreso de este bloque comercial. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana en esto que se llama Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 54 minutos, y fíjese usted que el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, afirmó este día de martes, no es cierto, anunció ya este miércoles, que los gastos de seguridad de Francia tienen ya en marcha por el dispositivo preparado tras los atentados terroristas. Todos estos no se van a contabilizar para los límites del déficit del control del Pacto de Estabilidad Europeo. La Comisión tiene una actitud completamente flexible, subrayaba Pierre Moscovici en una entrevista a la emisora de radio francesa France Info. Precisó que los gastos que hace el gobierno para mejorar la situación de los franceses en el tema de seguridad no se debería de contabilizar como se hace habitualmente. Vamos a mirar cuánto se ha gastado de forma efectiva y lo vamos a tratar de manera diferente a lo que se hace para el conjunto de los gastos presupuestales. En todo caso, Pierre Moscovici hizo hincapié en que el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, habría señalado que cumpliría con los compromisos de reducción de los números rojos en las cuentas públicas a finales de noviembre, si usted se acuerda, luego de presentar un paquete de medidas para dar más fondos al ejército, algo así como unos 600 millones de euros en 2016, a los cuerpos de seguridad también,
y a la justicia para luchar en contra del yihadismo dentro y fuera de Francia, Michael Sapin había explicado que esto suponía una afirmación de prioridad respecto al gasto público, aunque puntualizó a continuación que no cuestionaría los compromisos asumidos por Francia con sus socios, que exigen a Francia que reduzca su déficit público por debajo del límite europeo del 3% en 2017, ya que estas cifras no los ponían en peligro. Bueno, pues así las cosas con este tema. Dicen, bueno, vamos a llegar a un punto medio, estamos de acuerdo con que tú tienes que ahorita hacer gastos extraordinarios para proteger tu casa, no te vamos a contar eso, pero por lo demás deberías de seguir manteniéndote austero. Y continuando con más información, fíjese usted que China firmó el día de este miércoles un acuerdo con la autoridad multilateral competente que supone un paso suplementario para cumplir con su compromiso del canje automático de información financiera con objetivos fiscales en otras jurisdicciones a partir del 2018. China se convierte así en el país número 77 que suscribe este acuerdo, que constituye la base para establecer un marco operativo internacional para el intercambio automático de información, según explicaba en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los líderes de los países del Grupo de los 20 reafirmaron en la última reunión en noviembre en Turquía su compromiso con este procedimiento para favorecer el control fiscal de activos ubicados en el extranjero. Muchos países están modificando su legislación interna para garantizar que las instituciones financieras comuniquen la información sobre los activos de los no residentes de forma que puedan tener conocimiento de las jurisdicciones donde tienen su domicilio fiscal para así ejercer control. Los últimos países que se habían incorporado al grupo de los que han asumido esta autoridad multilateral competente habían sido Andorra y Mónaco. Por otro lado, el Departamento Fiscal de China renovó hoy por 3 años suplementarios hasta el 31 de diciembre del 2018 su acuerdo con la OCDE, suscrito inicialmente en 2013. Este convenio establecía unos mecanismos de cooperación que para la OCDE habían demostrado ser una importante plataforma, dicen, para diferentes dispositivos en los que participa China. Y en el tema geopolítico, la decisión de extender las sanciones económicas de Europa a Rusia por el tema de la anexación de Crimea, allá en Ucrania, pues resulta ser que podría adoptarse este viernes, informó este martes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Tusk, que preside las reuniones de los mandatarios europeos, dijo que ha pedido a los embajadores de los países de la Unión Europea que se reúnen el viernes, discutan una extensión de 6 meses de las sanciones. La semana pasada los embajadores acordaron extender las sanciones que finalizan en enero, pero los representantes italianos posteriormente señalaron que el asunto debería de acordarse en la reunión que se va a celebrar este jueves y viernes. Y bueno, pues la Unión Europea ha impuesto estas sanciones a Rusia, le digo, por el tema de Ucrania. Y continuando con más información, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y esto tiene que ver con el petróleo, acordó este martes cerrar ya su investigación de las actividades nucleares de Irán en el pasado, lo que acerca un poco más a Irán al fin de las sanciones tras llegar a un acuerdo con las potencias mundiales. En verano, los diplomáticos dijeron que el Consejo de Gobernadores de la agencia aprobó unánimemente la resolución diseñada por Estados Unidos y 5 otros países que pondrían fin a la investigación en las próximas semanas. La investigación duró 5 meses y concluyó que Irán desarrolló sí un programa nuclear hasta 2003 y posteriormente mantuvo algunas actividades hasta 2009. Sin embargo, desde entonces no hay información creíble o evidencias claras que den a entender que Irán continúa con sus avances en el tema nuclear. Las autoridades iraníes reiteraron que este programa se hizo meramente con motivos puramente civiles y pacíficos. Sin embargo, el día de hoy también aparece la nota de que Irán violó una resolución del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas al realizar una nueva prueba balística en octubre, según un informe confidencial de un panel de expertos, lo que aumenta la presión sobre el gobierno de Estados Unidos de cara a la aplicación de otro acuerdo nuclear internacional con Teherán. Las autoridades estadounidenses pidieron al Consejo de Seguridad este martes de la ONU que abordaran la prueba del 10 de octubre de un segundo intento de lanzamiento el 21 de noviembre de un misil balístico
que tiene capacidad de transportar armas atómicas, petición que el Consejo había aplazado. La decisión de la ONU se tomó el mismo día en el que, le digo, los diplomáticos reunidos en Viena decidieron por unanimidad cerrar la investigación sobre los pasados programas de armamento nuclear en Irán. Irán siempre ha mantenido que su programa nuclear es pacífico. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU debatieron el informe del comité donde hablaban de las infracciones de Irán, pero los diplomáticos dijeron que las discusiones no fueron concluyentes. Rusia y China, que tienen poder de veto en este tema, no quisieron condenar a Irán, y el representante de Francia se mostró preocupado porque las infracciones iraníes, poco después de firmar el pacto nuclear, demostraban hasta qué punto pues había que ser cautos con este país. Así que bueno, pues ahí todavía hay un pie de duda, ¿no? Un resquicio donde podría estarse aplazando la entrada del crudo iraní al mercado mundial. Y hasta aquí llegamos con la información el día de hoy. Gracias por su compañía durante este programa. Lo dejo en compañía de música y recuerden, no se nos vaya muy lejos porque todavía este día de hoy tiene mucha información que presentar. Vamos a ver qué dicen a las 2 de la tarde los miembros de la Federal Open Market Committee de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a su decisión de política monetaria, y después a las 2:30 le tendremos la traducción simultánea de lo que es precisamente la decisión de la Reserva Federal y cómo ven la economía de Estados Unidos, encabezada por Janet Yellen. Esto será a las 2:30 de la tarde. Entonces, 2 de la tarde, estése conectado para escuchar la resolución de la Federal Open Market Committee, y a las 2:30 de la tarde la conferencia de prensa de Janet Yellen. Hasta entonces, yo lo voy a dejar para descansar un rato la voz, y lo veo por aquí, por ahí de las 2 de la tarde. Pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.